Cuando estábamos estudiando la epístola de Juan, paramos un momento y- y comenzamos a dar algunos mensajes sobre el libro del profeta Jonás. Ahora estudiando Santiago, hacemos un breve parate y vamos a considerar este corto libro, ¿no? El libro del profeta Habacuc. Vamos al capítulo 1 y ahora vamos a leer solamente los primeros 4 versículos, ¿no? Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Oremos, ¿sí? Señor, te damos las gracias de poder estar otra vez juntos como iglesia y emocionados también de abrir la Escritura y exponerla, deseando también que tú nos hables y nos animes, nos alientes, nos reprendas de ser necesario también. Pero no nos emociona la Escritura. Queremos pedirte que tú la utilices en los corazones en esta tarde. Gracias, Señor, por este libro que comenzamos a estudiar. Pedimos tu bendición para eso. Reconocemos la inspiración. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de toda la historia y aún el día de hoy se la plantea es ¿por qué y cuándo? Entre otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si Dios existe y es un Dios de amor, permite que sucedan tantas cosas malas? ¿No? ¿Escucharon alguna vez esa pregunta? O probablemente también se la hicieron. ¿Por qué es indiferente ante la hambruna que azota a ciertos países? ¿Por qué Dios es insensible ante el sufrimiento de los niños? ¿Por qué, si tiene tanto poder, no detiene las guerras? Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Años y años enfrentándose. O de manera más personal, ¿por qué estuvo en silencio cuando a mi hijo le pasó esto y aquello? ¿Por qué no intervino cuando ese desgraciado se aprovechaba de un indefenso? ¿Por qué? Es cierto, ¿no? Una pregunta que se hacen muchos hoy en día. De hecho, es una objeción que plantean algunos como para no creer en Dios. Los jóvenes son desafiados también con un por qué. A veces en los colegios, a veces, sobre todo en las universidades, ¿no? ¿Por qué Dios esto y lo otro, ¿no? ¿Por qué la Biblia dice esto y lo otro? ¿Por qué los pastores esto y aquello? Y siempre hay un porqué, ¿no? Muchos porqué. Y al no tener una respuesta que ellos consideran favorable, entonces deciden vivir como si Dios no existiera, ¿no? O sea que nadie puede responderle. En una etapa de mi vida también hubo por qué. Y en tu vida probablemente también, ¿no? A veces es sano hacerse preguntas. Un gran apologista decía o aconsejaba, nunca dejes de hacer preguntas, ¿sí? Tiene un lado muy positivo el hecho de hacer muchas preguntas. Ahora, con esta pregunta, por lo general, lo que se cuestiona es la bondad de Dios, ¿no? Eso está en juego. Y ante un incremento de la maldad, se entiende como que el Dios creador está completamente inactivo. Y a veces eso llega hasta a afectar la fe de los creyentes. ¿Sí? Esta pregunta nos afecta o nos ha afectado en algún momento. Y otros, o muchos, se terminan apartando. He escuchado a personas decir que ya no creen en Dios porque le sucedió algo grave en la vida. Una vez compartiendo el Evangelio en las plazas, un chico manifestaba ser ateo. Creo que bueno, la causa era que había muerto su madre y su abuela, no sé si en el mismo momento o un breve tiempo, y eso lo llevó a decir que ya no cree en Dios. Una vez una mujer que, bueno, manifestaba ser creyente al perder a su cónyuge me decía, ¿dónde está la misericordia de Dios? Y finalmente se terminó apartando de los caminos del Señor. Si es que en algún momento lo estuvo, ¿no? Pero bueno, asumiendo que sí lo estaba. ¿Por qué?
Es una pregunta que también se hizo un profeta llamado Habacuc, que hemos comenzado hoy a estudiar. ¿Por qué Dios no está haciendo algo con su pueblo que está completamente descarriado moralmente y espiritualmente? Y más adelante le pregunta a Dios, ¿por qué ves las injusticias que están sucediendo y no estás haciendo nada? ¿Por qué? Alguien observó algo muy interesante en este libro comparando con el libro de Nahum. Dice que en el libro de Nahum, el libro que está antes que este, Dios estaba actuando con juicio. Todo el libro es un oráculo de los juicios del Señor contra la ciudad sanguinaria de Nínive, ¿sí? Y la pregunta fundamental era, ¿cómo podía Dios ser un Dios de amor y juzgar de la manera en que lo estaba haciendo? Aquí en el libro de Habacuc, la pregunta fue más bien opuesta. ¿Por qué Dios no hace algo para remediar el mal de este mundo? Dios esté haciendo algo o esté inactivo, siempre habrá alguien que objete preguntando ¿por qué? A Dios le cuestiona, ¿no? La pregunta del profeta, o el tema, mejor dicho, de su libro, es semejante a lo que Asaf trata en el Salmo 73. Las aflicciones de los justos en medio de la prosperidad de los impíos. Recuerden que en el Salmo ahí 73 él dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, ¿no? Pero cuando el profeta Habacuc entiende lo que está pasando, o mejor dicho, conoce más de cerca a su Dios, él declara algo muy parecido al sufriente Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin sobre el polvo se levantará. Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Una vez que va razonando y va entendiendo aquello que Dios está haciendo. Bueno, es un precioso libro el del profeta Habacuc. 3 capítulos solamente, pero con un mensaje muy interesante, de gran contenido. La división que hacemos puede ser muy sencilla, solamente 5 pasos. Primero, el profeta comienza haciéndose preguntas o cuestionando a Dios. Segundo, viene la respuesta de Dios. Tercero, lo mismo, el profeta hace preguntas o cuestiona. Cuarto, Dios vuelve a contestarle. Quinto lugar, como que el profeta le cae la ficha y termina adorando a Dios. ¿Sí? Esta sería una división sencilla del libro. Bueno, entrando, se sabe muy poco de la vida personal de este hombre, muy poco del profeta, pero lo que escribe es bueno, ¿no? Y relevante también para nosotros. Algunos ven en la expresión, notarán ustedes del versículo 1, el profeta, y así sin mucha aclaración ni detalle, como si Habacuc fuera un profeta conocido de la época, ¿sí? Otros se atreven a decir que es un profeta profesional, como alguien que servía en el templo o en la corte. ¿Puede ser? Si estoy bien, solamente de Ageo y Zacarías se lo llama así, el profeta, ¿no? Y aquí también entra este hombre. Su nombre, Habacuc, parece significar abrazo o uno que abraza. Y muchos ven como que al final del libro, eso es lo que hace Habacuc. Se abraza a Dios con una fe firme, descansando completamente en su soberanía, ¿no? Así que, bueno, su nombre hace juicio también al desenlace del libro. Ahora entrando ya a su libro, hay algunas cositas breves que tenemos que saber antes de comenzar a exponer el texto, que a lo mejor nos van a ayudar a entender mejor la porción, ¿no? A veces uno trata de no agregar ese tipo de información y contenido como para no resultar tedioso, pero en casos concretos como en este, ayuda para que entendamos mejor el libro. Este hombre, Habacuc, profetiza, todo parece indicar en el periodo del rey Joacim. Les va a resultar conocido este nombre. El reino del sur, Judá, ya había decaído grandemente en inmoralidad, se había apartado de la ley de Dios y se habían apartado de ese avivamiento que habían experimentado en los días del rey Josías, quien sería el padre de este que estoy mencionando, Joacim. Este hombre había hecho muchas reformas, bueno, así que se vivió un buen tiempo cuando él estuvo gobernando. Estoy más o menos en el año 607 antes de Cristo. Y un breve contexto histórico. El imperio hegemónico era el de los asirios.
Sin embargo, los caldeos, es decir, Babilonia, los derrota logrando su independencia. Nabucodonosor, hombre conocido, destrozó a los asirios en Harán, conquistando Nínive en el 612. Lo hizo en alianza con los medos, ¿sí? Los egipcios, presten atención a esto, habían salido a socorrer a los asirios. Vieron que estaba en problema y también se metieron en la pelea. En ese tiempo el piadoso rey Josías de Judá salió a resistir al rey de Egipto, al faraón Necao. Esto es 2 Crónicas 35, 20 al 24. Ahora, los egipcios no querían pelear contra Josías. No querían. Su problema no era contra Israel. Sin embargo, Josías no lo escuchó, salió a la batalla y terminó muriendo en Megido en el año 609. A pesar de que él se había puesto un disfraz para que no le reconocieran, bueno, los flecheros le alcanzaron y terminó muriendo. Y con su muerte, el reino del sur volvió a hacer lo malo delante del Señor. Cuando Habacuc escribe la visión, los caldeos ya se iban asomando precipitadamente para conquistar también Judá, y con mucha aspereza. Jeremías había anunciado la caída de Judá por mano de los babilonios en el capítulo 32. También lo hizo Isaías en el capítulo 39. Así que, ¿cuál es el contexto que escribe este hombre? Deterioro moral, espiritual, y no solamente eso, también la amenaza latente de los babilonios. Y eso, su contexto, lo lleva a realizarse la pregunta inicial. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y a nosotros nos lleva a otra pregunta que es nuestro tema de hoy. Y yo creo que a lo largo del libro será respondida. ¿Dónde está Dios en medio del dolor y la injusticia? ¿Por qué es indiferente? En primer lugar, hermanos, veamos el cuestionamiento del profeta. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Bueno, el profeta está observando a su alrededor. El panorama es bastante feo, ¿no? Y entonces se pregunta sencillamente, ¿dónde está Dios? Por lo que entendemos, lo que nos deja ver el versículo, no es la primera vez que él realiza una oración, ¿verdad? Pidiendo la ayuda o la intervención de Dios. Ha estado orando por la misma causa en varias oportunidades. Ese ¿hasta cuándo? Podría indicarnos que ha estado insistiendo, ¿no? Con lo mismo, una y otra vez. Dios, ¿por qué no estás haciendo algo? ¿Por qué la injusticia avanza? Etcétera, etcétera. Otras versiones de la Biblia traducen la pregunta del profeta así. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Es una expresión muy semejante a la de los salmistas, ¿no? Constantemente leemos en los salmos que estos decían, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero de buena manera, noten algunos textos que seleccioné. Salmos 6.3. Mi alma también está muy turbada. Y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? 13.1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 35.17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. 94.3. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Entre otros salmos, ¿no? Y muy interesante, en el último libro, Apocalipsis, capítulo 6, los justos también claman. En el verso 10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y aquí también el profeta pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Ese es el clamor de los justos que no soportan las injusticias que se viven y claman a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que bancarme todo esto? ¿Cuándo se va a terminar toda esta injusticia? Algunas observaciones a esta oración. Primero, está bien lo que hace Habacuc. Yo lo veo bien. En épocas de desconcierto como los que a lo mejor nosotros vivimos, injusticia, la maldad prevalece, está bien venir delante del Señor y orar. ¿Hasta cuándo, Señor? No como cuestionando la bondad de Dios, sino con una santa indignación por el pecado. Eso le sucede a los creyentes. Como que es agobiante el pecado. Y uno dice, ¿cuándo voy a ser libre de todo esto? No aguanto más.
queriendo que Dios tome nuestra causa y haga justicia, e indignándonos por la injusticia de nuestro entorno. Como alguien dijo, es la voz del oprimido contra el opresor, de la iglesia contra el mundo, cansado de oír blasfemar el nombre del Señor, de ver el mal colocado en lo alto y de la santidad pisoteada. Fin de la cita. Esa es la santa indignación que experimentó Moisés cuando descendía del monte Sinaí y vio que el pueblo del Señor estaba adorando un becerro de oro. Tanto le pegó, por así decirlo, que rompió las tablas de la ley que Dios mismo le había dictado, ¿no? Es la indignación de Nehemías en el capítulo 13 cuando regresó a Jerusalén y se encuentra con lo que se encuentra. Ahora, el ejemplo más contundente de todo esto es la indignación del Señor al entrar al templo y ver que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Pateó todo, hizo azote de cuerdas porque el celo de tu casa me consume. No podía ver eso y así actuó. Nosotros también, hermanos, ante la injusticia que nos toque vivir, ante el incremento de la maldad, debemos gemir ante el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? No soporto esto. Nos tiene que consumir la justicia y la santidad. Es que es lo que el creyente desea, ¿no? Ahora, acá como que el profeta cuestiona un aparente silencio de Dios, discute con él. Pero esto es importante, hermanos. No fue una discusión insolente, sin sentido. El profeta necesitaba entender algo. Eso es lo que le pasa a él. Y entendiéndolo, posteriormente, creció un montón en su conocimiento de Dios. A tal punto que cuando termina el libro, y la situación es la misma, pero el profeta adora. Qué increíble eso, ¿no? Él no era el mismo, completamente distinto a cómo empezó, con una visión de Dios que le llenaba el alma. Pero hasta este momento él se encuentra en esa etapa de cuestionar la aparente, ¿no?, inactividad de Dios. Un comentarista dice que Habacuc tenía un problema. Había vivido un periodo de avivamiento nacional, la que mencionaba en los días del rey Josías, seguido de un periodo de declive espiritual. Entonces como que ahora está perplejo por la situación que le toca vivir, ¿no? Imagínate vivir de un tiempo de muchas bendiciones en el cual la gente se vuelve al Señor, Dios bendice a su pueblo y de repente tiraron toda la basura y ahora están viviendo una decadencia moral y espiritual. Y él se pregunta, ¿qué pasó? Le pregunta a Dios, ¿por qué no hace algo como para restaurar la gloria pasada? ¿Cómo puede suceder tanta injusticia y él no hacer nada? Tremendo. Como a lo mejor no nos pasa a nosotros, ¿no creen? El Señor nos bendice, bueno, atravesamos periodos de gozo, vida plena, y de repente nos toca vivir todo lo contrario. Injusticia, amarguras, enfermedades, problemas en la familia, y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Puede que nos hayamos acostumbrado a los periodos de bendiciones y no sepamos cómo vivir la vida cristiana en momentos de turbación. Es un mal que he visto en nuestros días, hermanos, entre los creyentes, ¿no? Mientras las cosas de esta vida marchan bien, somos el apóstol Juan. Amor por todos lados. Cuando la cosa se pone un poco difícil, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué estás inactivo? Una cosa es que no entendamos cómo opera el Señor, ¿no? O que estemos comenzando recién a entender la soberanía de Dios. Otra cosa es que creamos equivocadamente que Dios solo está presente en los momentos de bendiciones. Y en los momentos malos como que se durmió. El diablo le ganó la pulseada. O simplemente se olvidó de mí porque no le importo. No es así, mis queridos hermanos. Como escuchamos hace poco. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121. En los tiempos de reforma, en los tiempos de avivamiento, debemos prepararnos para los tiempos de declive espiritual, injusticia, días malos, porque sin duda que llegarán, hermanos. A todos nos va a llegar. Y tenemos que saber que Dios es inmutable, no cambia. Sigue estando en el mismo lugar cuando nosotros estamos bien que cuando estamos mal. Hay que reconocer también que en nuestro tiempo hay muchas personas no creyentes. ¿Y por qué
no creyentes también, que ante la injusticia y la maldad que prevalece en este mundo, se preguntan ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no interviene en los asuntos humanos que nos afectan a todos? ¿Por qué no detiene la injusticia, el sufrimiento que padecen millones de personas? Pero lo hacen cuestionando la bondad de Dios. Y ahí está el peligro, queridos hermanos. No lo hacen porque el pecado les aflige y aman la santidad. Es distinto a lo de Habacuc. No puedes ponerte en la misma fila que él. El profeta cuestiona porque le aflige lo que ve. Le aflige la injusticia. No quiere ver a su pueblo apartarse de Dios. Él está atravesando una prueba de la fe. Una palabra muy importante en todo este libro. Él le aflige lo que ve y necesita pasar por esto. El Señor como que lo quiere elevar de una manera en su vida espiritual. Y bueno, esta es la prueba que él necesita. Ahora es algo que a menudo le pasa a los siervos del Señor, ¿no? Una cosa es la maldad del mundo y la injusticia, que sabemos que abundan y va de mal en peor. Otra cosa es verlo entre el pueblo del Señor. En la iglesia te dan ganas de rasgarte las vestiduras. Paren, arréglense con Dios, vuelvan a Él. Señor, interviene de inmediato. Eso es lo que vive Habacuc. Le duele el pecado y le duele la aparente indiferencia de Dios. Una segunda observación que hago a esta oración. Hay algunos errores que está cometiendo el profeta, ¿no? Hay algunos errores. Por ejemplo, que las cosas no parezcan cambiar no significa que Dios no está oyendo la oración, ¿no? Que la maldad prevalezca y el mundo se esté viniendo a pique no significa que Dios está distante o de brazos cruzados o las cosas se le fueron de la mano. ¿Por qué presuponemos eso? Siempre, ¿no? Job le respondió bien a su esposa. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En otras palabras, ¿dónde está escrito que en la vida solo nos tiene que ir bien? ¿De dónde sacamos la idea de que si se resuelve un problema, Dios contestó nuestras oraciones, pero si no se resuelve, Él está distante o no nos escucha? No presupongamos eso, hermanos. No es así. No es así como Dios opera y trata con sus hijos. Él siempre está activo. Él siempre nos escucha. El trono siempre está ocupado y Él nunca deja de ejercer su soberanía. No nos confundamos con eso, ¿no? Puede que no entendamos los silencios de Dios, pero de ahí a decir que Él está inactivo, no está bien eso, ¿no? Por supuesto que no, hermano. Habacuc oró una vez, Señor, mira que el pueblo se apartó de ti, tienes que hacer justicia. Otra vez, Señor, ayuda a tu pueblo, intercede. Una tercera vez, hasta que se expresa, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Varias veces, y el Señor no le contestaba aparentemente, y él, ¿hasta cuándo? Nos sucede a menudo a los cristianos, ¿no es cierto? Oramos, no hay cambios, no cambia nada, está todo igual. Es más, hasta parece que se agrava la situación. Ya, Dios se está burlando de mí. Si estoy pidiendo y no hay un cambio y al contrario pasa peor aún, algo raro está pasando. Y ahí somos tentados a dudar y preguntar, pero Dios no escucha mis oraciones, no se da cuenta lo mal que estoy. ¿Hasta cuándo no hará nada? El profeta presupone que Dios no escucha o que está indiferente solamente porque la situación no cambia. Claro, como él viene de un avivamiento, a lo mejor se formó un concepto de Dios un tanto equivocado, como muchos hoy en día, el concepto solamente del Dios de las bendiciones. Pero más que el Dios de la Biblia, como siempre digo, se parece al genio de la lámpara. Frotamos la lámpara, sale un campeón y nos concede todas las cosas que nosotros le pedimos. En el caso del profeta, su concepto de cómo actúa Dios era el siguiente: pecado, injusticia, violencia, intervención inmediata y directa de Dios arreglando todo. Por eso ora, pero no hay respuesta. Y él está perplejo. Ahora, no se trataba obviamente de que Dios no le estaba escuchando ni que estaba inactivo. La dificultad está en el concepto que Habacuc tiene de Dios.
llegando al final del libro él lo entenderá completamente. Ahora me estoy atreviendo a pensar que Habacuc encajonó a Dios, utilizando un término moderno, ¿no? Si no actúa de esta manera, algo está andando mal. O es indiferente ante la maldad o no escucha mis oraciones, no sé, pero algo está pasando. Como que limitó a Dios en cierta manera en su forma de obrar. Pero hermanos queridos, que nadie diga hasta cuándo, cuestionando la bondad de Dios. Si has de decirlo, que sea con una santa indignación hacia el pecado, la injusticia, la blasfemia en el nombre de Dios. Pero no lo digas dudando de que Dios está inactivo, ¿no? Ni viendo, o permanece en silencio, ¿no? Porque no es así. Además, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar los tiempos de Dios? Pablo decía en otro contexto, ¿no? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿qué haces? ¿No? Claro que no. Si él no contesta, por algo será. ¿Qué tal si quieres llevar tu fe hasta un extremo? Puede ser un propósito de Dios. A lo mejor es la calma que antecede al huracán. O a lo mejor quiere que vivamos así y aprendamos a confiar en Él. Si Él quiere eso, ¿está mal? No, por supuesto. A Pablo le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12:9. No va a haber cambios, en otras palabras. Seguí viviendo en ese entorno y seguí confiando en mí. Glorificame de esa manera donde estés. Y pregunto, ¿por qué siempre lo que tiene que cambiar es lo de afuera, ¿no? Nuestro entorno, nuestro contexto, o las otras personas? ¿Por qué mejor no cambias vos, ¿no? Eso puede ser mucho mejor, seguro. Bueno, en segundo lugar, prestemos atención a la indignación del profeta. Esto es versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Es una buena pregunta la del profeta, hermanos. Él sencillamente está indignado por lo que está pasando en su pueblo. Ahora, observo algo bueno, si se quiere, dentro de lo malo. Por lo menos no hay mención a la idolatría aquí, ¿no? Un pecado tan recurrente en el pueblo de Israel cuando se apartaban de Dios. Ídolos. No lo observo por lo menos aquí. Otra cosa buena, por lo menos esta mala situación lo lleva al profeta a orar a Dios, ¿no? Ora una y otra vez. El problema en el pueblo parece ser lo que nosotros hoy llamamos la falta de justicia social, ¿no? Una palabra muy de moda, ¿no? Iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleito y contienda. Y como consecuencia, verso 4, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Qué contexto tan tremendo, hermanos. El rey Josías había hecho algunas reformas muy interesantes durante su periodo de reinado, ¿no? Él hizo una limpieza profunda en cuanto a la idolatría. Quitó todos los altares, etc. Hizo que los profetas, los sacerdotes regresaran a Jerusalén otra vez. Y a la vez hizo una renovación del pacto. ¿Qué es eso? En presencia de todo el pueblo, esto es 2 Reyes 23, Josías renovó el pacto con el Señor, comprometiéndose a seguirlo y a cumplir sus mandamientos. Bueno, algunas cosas de lo que hizo este rey. Pero ahora, pasó un tiempito, nada que ver el pueblo, totalmente diferente. Se apartaron de todo eso. Por eso, algunos comentaristas creen que la reforma que el pueblo hizo fue solamente externa y no interna, ¿no? La de Josías sí, fue sincera y profunda, porque la Biblia dice de este hombre, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. 2 Reyes 23, 25. Es decir, tremenda la conversión del rey Josías. Pero el pueblo lo acompañó solamente de manera superficial. Por eso cuando murió, se apartaron enseguida de los mandamientos del Señor, ¿no? Y aquí está Habacuc, viviendo ese tiempo. Vivió un periodo hermoso, ahora está viviendo otro periodo de decadencia.
Warren Buffett cree que los ricos explotaron a los pobres y escaparon del castigo sobornando a los funcionarios. La ley fue ignorada o torcida, ya a nadie pareció importarle, las cortes estaban torcidas, a los funcionarios solo les interesaba el dinero y la advertencia de Éxodo 23, 6, 8 fue completamente ignorada. Ustedes saben, nuestra experiencia hoy básicamente es la misma, ¿no? Nuestro contexto me refiero. Si el liderazgo del pueblo está mal, si son corruptos, si son impíos, ¿qué esperas del pueblo? ¿Va a ir en la misma dirección? Los profetas Amós y Oseas también clamaron contra tales vehemencias y denunciaron el pecado, a diferencia de Habacuc, que solamente se expresa delante de Dios. Todo el libro se trata de él dialogando con Dios y Dios respondiéndole. Ahora en las iglesias sucede lo mismo. Si el liderazgo permite el pecado, si los líderes se conducen impíamente, es obvio que el rebaño también se verá afectado e irán en esa misma dirección. Entonces, no es para menos que el profeta esté indignado, ¿verdad? No es para menos. Y digo yo, gracias a Dios por esa indignación. Ojalá todos nos indignáramos por las injusticias que vivimos, ¿no? Así debería ser. Ahora, su problema es que él quiere que Dios traiga juicio y corrija lo que está mal de manera inmediata. Eso es lo que él quiere que Dios haga, ¿no? Hay una mezcla acá de indignación, impaciencia, pero también la prueba de la fe. Y recién llegando al final del libro vamos a ver cómo se resuelve esta encrucijada, ¿no? Por eso es muy atrapante todo estos 3 capítulos. Ahora, yo noto que a nosotros nos pasa lo mismo. Y seguramente a los cristianos de todos los tiempos también vivieron lo que este hombre está viviendo. Nos indigna X situación. Y lo primero es, ¿dónde está Dios? Esto me pasa porque yo me mandé una la semana pasada y acá está el castigo. O en peores casos, a Dios no le importa, no existe o está ocupado en cosas más importantes. A través de este libro, hermanos, aprenderemos que no es así, ¿no? No es que Dios se demora, Él tiene sus tiempos. No es que está inactivo, a lo mejor somos impacientes. Él sabe lo que hace. Por eso, simplemente, hermanos, confía. Confía. Es lo que Habacuc va a aprender al final. Por eso escribe, ¿no? Más el justo por la fe vivirá. Como diciendo, coloquialmente, que reviente todo. Yo estoy bien con Dios, confío en Él y ya está. ¿Cómo cambia, no? Bueno, ¿dónde está Dios en medio del dolor y la injusticia? ¿Por qué es indiferente? La respuesta la tendremos los siguientes domingos, si el Señor lo permite. Pero antes, déjame darte algunas aplicaciones de la porción de hoy. Primero, tengo varias. En la vida de Habacuc, todo se resolvió con la oración. Todo se trata de él orando, nada más, ¿no? Es un hermoso libro, pero es él orando y Dios contestando. Es todo el libro, oraciones y respuesta de parte de Dios. Algunas respuestas de Dios lo descolocaban a él mucho más. Entonces volvía a hacer una oración otra vez, cuestionando y preguntando a Dios. Hasta que finalmente él entiende la situación. Ahora, él no hizo ninguna marcha al Congreso reclamando a las autoridades que se pusieran las pilas para que la cosa cambiara en el pueblo. No se puede vivir así. No hizo eso él. Ni siquiera denunció el pecado como lo hicieron otros profetas, ¿no? Que salían al pueblo, mejoren sus caminos como Jeremías, vuélvanse a Dios. No, nada de eso. Él necesitaba algo que solo Dios podía darle. Y al fin lo consiguió, ¿no? Y por más que el pueblo siguió cuesta abajo, él iba ascendiendo cada vez más cerca de Dios. ¡Qué increíble! Vieron que no siempre se trata de que otros cambien. Se puede vivir bien cambiando uno también, ¿no? Yo supongo que la situación en el entorno de Habacuc no cambió nada. Algunos creen que para el periodo del exilio Habacuc ya estaba muerto, porque no hay mención de que él lo haya vivido. La tradición dice que él murió. Es decir, no cambió nada en el pueblo, pero él sí cambió. Y eso era lo importante, ¿no? Eso es lo importante.
Algunos tratan no sé, quiero que mi familia cambie, quiero que mis hijos... No se trata de vos y Dios, ¿no? Que Él haga algo en ti y como que vos te puedas sobreponer a esas situaciones y decís, estoy bien con Dios. Porque Él es tu satisfacción, ¿no? En medio de la crisis que nos rodea, volviendo a mi primer punto, no debemos desestimar el poder de la oración sincera, ¿no? Es necesario, hermanos, derramar nuestras preocupaciones delante de Dios. Si observan detalladamente, muy interesante, no hay reprensiones de parte de Dios a las oraciones de Habacuc. Nunca le reprendió. Él le cuestionaba, pero Dios no lo reprende, ¿no? Le podría haber dicho, ¿quién sos vos para cuestionar mis tiempos o lo que hago? O por lo menos que le respondiera como le respondió a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pero no hay nada de eso. Dios no le reprocha la oración, porque Dios sabe cuando derramamos nuestra alma o cuando venimos a Él con arrogancia y artimañas. Él lo sabe. Dios sabe cuando estamos confundidos y necesitamos una respuesta, o cuando somos orgullosos y hacemos peticiones para nuestra propia satisfacción. A veces somos pillos, ¿no? Como queremos que Dios responda algo así, claro, no queremos buscarlo en la escritura, ¿no? Dios sabe, hermanos. Dios no está comprometido a responder esta última clase de oraciones que mencioné. Pero notemos, hermanos, no se trata de grandes sacrificios, ¿no? ¿Cuáles hizo Habacuc? ¿Fue caminando hasta Luján? Nada de eso, ¿no? Nada. Se trata de venir ante el trono de la gracia y decir, Señor, me pasa esto. No entiendo aquello. Me desconcierta esta situación. Y esperar, lo que más nos cuesta, a que el Señor haga lo que tenga que hacer. Eso es todo, hermano. Por ahí no cambia nunca la situación, pero nos cambia a nosotros. Y eso es mucho mejor, mucho mejor. Además, nosotros contamos con una ventaja sobre Habacuc, y es que tenemos la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Eso es hermoso. Hay ocasiones, Dios sabe, en las que es bueno llegar a ese punto de decir, ¿hasta cuándo, Señor? Porque cuando Dios se tarda, entre comillas, ¿no? Él nunca se tarda, pero cuando Dios se tarda en responder la oración, luego que responde, nosotros apreciamos de una manera profunda la respuesta de Dios. Nos aferramos a lo que Él dijo, porque costó que llegara, y lo que cuesta uno se abraza a eso, ¿no? Segundo, algo que observamos aquí, los justos también padecen injusticia, ¿no? Los justos también. Habacuc no tiene nada que ver con el pecado del pueblo, pero él está padeciendo con ellos. ¿Qué hizo este hombre para sufrir tremendas injusticias? Nada. Si él era un hombre justo. Primero, las injusticias de las autoridades inmorales, y segundo, que el enemigo asoma su nariz y muy pronto haga estragos, ¿no? Y como consecuencia de los pecados que él no cometió, sino el pueblo. Como dije, la tradición dice que Habacuc no llegó a vivir el exilio, él murió antes, pero sin duda que experimentó ese hostigamiento de parte del enemigo. Es feo que, después vamos a ver lo que eran los babilonios, se vayan asomando hacia tu pueblo, ¿no? Vos sabés lo que te espera. Ahora, pienso en la oración de Abraham en Génesis 18. ¿Recuerdan intercediendo allí? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Pero sucede, no por Dios, sino por los hombres, que el justo es tratado como los impíos, y padecen también. Pablo dijo a los filipenses, ¿no? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis también por Él, ¿no? Filipenses 1:29. Qué mentira eso que predican algunos, que Dios nos ha llamado a una vida de esplendores. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero padecemos también injusticias como cualquier ser humano. Lo padecemos, y a veces aún peores. Pero como dice el apóstol Pedro, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 1 Pedro 3, ¿no? Así que, hermanos, no nos sorprendamos cuando padecemos injusticia.
De hecho, deberíamos esperarlas, ¿no? No queremos, pero los justos también padecen. Habacuc lo padeció. Tercero, entendemos al profeta y su santa indignación. Pero tengamos cuidado de algo, hermanos. No nos olvidemos que las raíces del pecado también están en nuestros corazones. Es decir, no solo te indignes por el pecado de los demás, sino también por los tuyos. No te creas mejor que los demás. No era el problema de Habacuc, pero sí puede ser el nuestro. Constantemente mirando el pecado de otros, lo mal que se conducen, y a lo mejor fingimos una santa indignación, cuando en realidad nosotros hacemos lo mismo. Antes que mirar la paja en el ojo de los hermanos, saquemos la viga primeramente de los nuestros. Así vamos a ver mejor, dijo el Señor, ¿no? Y cuarto, lo último, miremos a nuestro alrededor. ¿No creen que es un contexto muy semejante al del profeta? Pienso que sí. Hay injusticia, hay pecado, hay indiferencia hacia la ley de Dios. Pero no nos confundamos. Habacuc creía que Dios estaba demasiado quieto o se estaba tardando. Nosotros sabemos que detrás de todo lo que está sucediendo está Dios haciendo algo. Él siempre está edificando su iglesia. Él siempre está llamando a los pecadores a la salvación. Él siempre está llevando hacia adelante el plan que se trazó en la eternidad. Miremosle a Él y no nos confundamos, hermanos. Dios está muy activo, haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí? Nada más. Oremos.